Perfecto. Ahora sí. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo nosotros? Nosotros teníamos nuestra ecuación de movimiento, que en este caso masa por aceleración en el tiempo más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento igual a 0. ¿Ya? Entonces esa era nuestra ecuación de movimiento que teníamos que resolver en nuestro sistema. Nosotros podíamos simplificar esto a llevarlo a dimensionales dividiendo por la masa. Nos quedaba simplemente C partido en M de U punto de T más K por U de T partido por M. Y nosotros sabemos que esto era igual a omega n al cuadrado. Y sabíamos que esto lo podíamos escribir con 2m partido por 2m wn y arriba 2 omega n. Nos quedaba que esto podía ser escrito simplemente como 2 beta de omega n. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Esto voy a ir un poco más arriba. Acá, donde nosotros podíamos... Déjenme volver a las anotaciones. Acá teníamos nuestra ecuación de movimiento, ¿verdad? Que la podíamos escribir simplemente como 2 beta omega n u punto más omega n al cuadrado de u de t. ¿Ya? Entonces, teniendo eso como nuestra solución en nuestra ecuación de movimiento para nuestro sistema, podríamos entonces escribir nuestra ecuación en forma adimensional u de t más 2 beta omega n u punto de t más omega n al cuadrado de u de t, ¿ya? Igual a 0. Entonces lo que teníamos que ver era cómo íbamos a resolver esta ecuación dependiendo de cómo era beta. Entonces teníamos el caso en el que teníamos sobreamortiguado y amortiguamiento crítico, era cuando beta era igual a 1, que nuestra solución no iba a ser vibratoria, y no nos interesaba tanto a nosotros los civiles porque nosotros estamos en rangos de beta bajo. Habíamos hablado que estábamos en rangos de beta de un 5%, un 2%, y en eso nos movemos. Por lo tanto, nosotros como civiles nos interesa es estudiar qué pasa en nuestro sistema de un grado de libertad con amortiguamiento con betas bajos. Entonces, en ese caso, lo que teníamos era que nuestra solución iba a ser vibratoria y nosotros podíamos encontrar lo que se llamaba la vibración o la frecuencia de vibración amortiguada, que iba a ser omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. Por lo tanto, nuestra solución que daba nuestras raíces a la ecuación cuadrática, que iba a ser al plantear la solución de esta ecuación de movimiento como u de t igual, teníamos simplemente g por e elevado a s de t. Entonces, esa iba a ser nuestra solución, y las raíces que daban cuando beta era pequeño, eran las raíces que están acá, menos beta omega n más menos i de omega d, con omega d la frecuencia amortiguada del sistema. Iba a ser una frecuencia, en cuanto iba a vibrar el sistema, un poco distinta a nuestra frecuencia natural. Y si iba a ver modificada según el nivel de amortiguamiento que tenga nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos nuestro sistema, ¿verdad? Y ahí teníamos que resolver, igual que hacíamos antes, podemos escribir la parte que tiene e elevado al imaginario de omega d de t, nos podíamos escribirla usando las relaciones de Euler, ¿verdad? En función de cosenos y senos, y simplemente lo que nos quedaba era una solución escrita como e elevado a la menos beta omega n de t. Entonces teníamos una parte de nuestra solución que iba a ir decreciendo con el tiempo, y después teníamos una parte que era una solución vibratoria. Entonces lo que tenemos es este factor que lo que hace es reducir la amplificación con que el sistema está vibrando, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo.
Y cuán rápido va a bajar depende de este beta, ¿ya? Y obviamente del omega n. Pero principalmente el nivel de amortiguamiento que tengamos en el sistema. Mientras más amortiguamiento, más rápido es el decaimiento que tenga el sistema, ¿ya? Igual con mayor frecuencia, más rápido decae nuestra respuesta. Entonces, después veíamos cómo íbamos a resolver esto para condiciones iniciales, es decir, asumiendo un desplazamiento inicial y una velocidad inicial del sistema. Entonces, aplicando esto, un segundo, tengo un alumno en espera. Ahora es más complicado viendo que no se quede ningún alumno fuera, además de dictar la clase. Ya, pero vamos adaptándonos. Entonces lo que teníamos era nuestra respuesta en tiempo igual a 0 del desplazamiento, que nos entregaba nuevamente beta tenía que ser igual a U0. Y por el otro lado íbamos a derivar nuestra solución con respecto al tiempo para encontrar cuánto valía la velocidad, la ecuación de la velocidad. Y lo que veíamos es que obviamente tenemos que aplicar la regla de la cadena. Primero derivamos una función, mantenemos la otra igual, y luego dejamos la primera función sin derivar y derivamos lo que está dentro del paréntesis. Con eso, simplemente después igualábamos en tiempo igual a 0 y igualábamos a U0 punto. Y esto nos entregaba que A tenía que ser U0 punto más omega n beta U0 partido por omega d, con omega d igual a omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿ya? Y eso nos daba como solución final que la respuesta de nuestro sistema de un grado de libertad con amortiguamientos bajos iba a tener la forma de e a la menos beta omega n de t con una función vibratoria que iba a estar en función de la velocidad inicial y del desplazamiento inicial, más del nivel de amortiguamiento y obviamente la frecuencia amortiguada y la frecuencia natural del sistema. Entonces lo que tenemos es que tenemos que tener cuidado que nuestra respuesta vibratoria, seno y coseno, que van a ser lo que van a vibrar, están en función de omega d, de la frecuencia amortiguada, ¿ya? Como habíamos explicado en la clase anterior, típicamente cuando uno está hablando de una estructura que tiene un periodo dado, uno habla del periodo natural de la estructura, no del periodo amortiguado, ¿ya? Eso es simplemente como nosotros tenemos amortiguamientos bajos, la diferencia entre el amortiguamiento, entre la frecuencia amortiguada y la frecuencia normal, no hay mucha discrepancia entre uno y otro para amortiguamientos bajos. Y por lo tanto, nosotros tendemos a referirnos y los programas te entregan de elementos finitos, como ITAPS o cualquier otro que ocupen, siempre va a estar definido en función de omega n. Eso es lo que te entrega. No te entrega omega d, te entrega omega n, que es la frecuencia natural. Pero nosotros sabemos que el sistema va a querer vibrar con esta frecuencia amortiguada del sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta acá? Entonces, ¿cómo podíamos reescribir esto? Entonces, lo que habíamos visto es que nosotros ahora podemos reescribir esto de la siguiente forma. Igual que hicimos antes, una amplitud, que en este caso la amplitud que le va a ir pasando va a ir reduciéndose con el tiempo. Y vamos a tener nuestra respuesta vibratoria, ¿verdad? Que va a estar en función de omega d, el tiempo, menos un desfase, ¿ya? Que nosotros sabemos ese desfase que va a estar relacionado con cuánto se desplaza nuestra ecuación o nuestra respuesta oscilatoria con respecto a la posición 0. Y que va a estar en función de la frecuencia amortiguada, de nuestro desplazamiento inicial y nuestra velocidad inicial. Y como vemos acá, que tenemos una banda que nos va a ir encapsulando cuál es la respuesta del sistema. Y esta banda es la amplitud como va a ir decreciendo en el tiempo. Y como vemos, este decremento es exponencial.
es decir, hay una reducción de la amplitud de la vibración durante el tiempo. La frecuencia, es decir, entre pic y pic, no se ve alterado, ¿ya? El periodo amortiguado es constante durante el tiempo. Lo que cambia es la amplitud. ¿Cuánto es este valor? Que lo que estamos viendo, esta amplitud va a estar dada por rho de E elevado a menos beta omega n de t. ¿Cuánto vale rho? Nosotros ya lo habíamos visto cuando tenemos una ecuación coseno y seno, la podemos escribir como un coseno o como un seno menos un desfase, simplemente como la raíz cuadrada, es decir, la norma de las dos componentes que acompañan al seno y al coseno, la raíz de la componente que acompaña al seno al cuadrado, más la raíz más el cuadrado de la componente que acompaña al coseno, ¿ya? Al cuadrado. Y la raíz de estos dos nos da la amplitud máxima que tiene el sistema, y después el desfase sabemos que lo podemos escribir igual que hicimos anteriormente, podemos escribirlo como la tangente a la menos 1 de U0 punto más omega n beta U0 partido por omega d por U0, ¿ya? Entonces tenemos nuestro sistema, y una cosa interesante es cómo nosotros podemos relacionar esta bajada de amplificación, ¿verdad? De la amplitud, perdón, la bajada o la disminución de la amplitud en cada uno del tiempo con respecto al amortiguamiento, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como el decremento logarítmico, que lo vamos a ver en un segundo. Lo primero, veamos cuando tenemos todos los sistemas vibrando, amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado, ¿ya? El único que va a vibrar es el subamortiguado. Los otros dos no van a tener vibración, van a decrecer rápidamente a su solución. Y lo podemos ver acá. El único que tiene una respuesta vibratoria de nuestro sistema es el subamortiguado, que tiene betas menores que 1, y en el caso del amortiguamiento crítico o subamortiguamiento tienen valores más grandes. ¿Qué es lo que pasa acá? Porque esto difiere, es simplemente por las condiciones iniciales que se le dio al graficar esto, que son distintas para los dos de abajo con respecto a las que está arriba. ¿Ya? Esa es la única diferencia que hay entre estas tres respuestas. ¿Ya? No es solo el beta, es el nivel de amortiguamiento, las condiciones iniciales. Entonces, ¿qué tenemos acá? También podemos ver esto a través de, si viéramos un sistema rotando en los imaginarios y en los reales, ¿verdad? Donde tenemos que la amplitud va a estar dada por rho, y obviamente esta amplitud va a ir decreciendo en el tiempo porque nuestra amplitud está en función de el E elevado a la menos beta omega n de t del sistema, ¿ya? Y podemos verlo como un desfase, y la proyección en los reales es lo que nos va a dar la solución del sistema durante el tiempo, que va a ir vibrando, y lo que va a pasar es que esta amplitud o este vector va a ir achicándose a medida que pasa el tiempo debido al amortiguamiento, que físicamente es lo que nosotros queremos, que haya una disminución de la amplitud durante el tiempo porque hay amortiguamiento, y como nosotros sabemos, el sistema amortiguado lo que hace es disipar energía a medida que este sistema vibre, ¿ya? Pero Entonces veamos cuándo. ¿Sí? ¿cuál es? O sea, es que me pasa que ha mostrado siempre ese gráfico en el plano imaginario, ¿Sí? y ¿tiene algún, como, cuál sería como la real utilidad de ese gráfico? Porque en comparación al otro, no le veo mucho sentido. O sea, aparte de la representación gráfica, como que no sé cuál sería su utilidad. Ah, no, es simplemente porque te permite ver que la respuesta, si tú las derivas, están relacionadas en el plano en 90. Es decir, si yo tomo otro vector y le hago en 90 grados en esta dirección, está la velocidad, y si hago otros 90 grados Ah, más, a partir de eso, está la respuesta en aceleraciones del sistema. Es simplemente cómo está representado, y por eso tú tienes una solución en el complejo, que lo que estás viendo son dos cosas. Tú tienes una onda, ¿verdad? Que está representada no solo por una amplitud, sino también por un desfase en el sistema. Y esa es la gracia de esto.
Porque al final ¿y por qué tú lo representas de esta forma? Simplemente porque tú puedes después, cuando veamos varios grados de libertad o sistemas más complejos, uno puede aplicar la transformada de Fourier, que lo que te lleva a esto es al mundo de los complejos. Entonces te dice cómo está representado a través de senos y cosenos, ¿verdad? La representación de tu movimiento de la estructura, ¿ya? Y esa representación lo que tiene son cuál es la amplitud que tiene la estructura, en la respuesta, perdón, en esa frecuencia dada, y cuál es su desfase, que es como lo que ves acá. Esa es la única gracia de esto. Vale. ¿Ya? Ya. Gracias. Pero físicamente a lo que nos interesa, como tú bien dices, es este gráfico, que es lo que más nos representa. Pero hay que ver la otra cuando uno empieza a analizar en otros casos. Típicamente cuando vemos, si uno tiende a pensar más en esto, es cuando está viendo análisis o identificación de las propiedades dinámicas de un sistema, ¿ya? Si nosotros viéramos el caso en el laboratorio, de nuestro experimento en el que tienen que hacer un grado de libertad, que es lo típico que se hace en semestres más normales, ¿verdad? Es que ustedes ensayan una respuesta, después llevan esto al mundo de las frecuencias a través de la transformada de Fourier y encuentran cuál es la respuesta del sistema en ese. Pueden ver cuáles son los periodos naturales, en cuál está vibrando la estructura, que en el caso de un grado de libertad es 1. Cuando tienen varios grados de libertad van a ver que hay varios pics y pueden ver su desfase de la respuesta en el tiempo, cómo están estas encadenadas una con respecto a la otra. ¿Ya? No me voy a alargar mucho para no confundirlo. Después vamos a ver eso en un par de clases más. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Como habíamos hablado, a nosotros nos interesa es en frecuencias en amortiguamientos relativamente bajos, que es donde están nuestras estructuras en civil, ¿ya? En edificios tienen un 5% de amortiguamiento, no más allá de eso. Estructuras de acero tienen mucho menos, 2%, un 1% de amortiguamiento, no llegan a valores mucho más allá de eso. Entonces lo que tenemos acá es que si nosotros representamos esto, que nosotros sabemos que nuestra frecuencia amortiguada es igual a la raíz de 1 menos beta al cuadrado por omega n, ¿verdad? Yo puedo elevar al cuadrado esto y lo que voy a ver es que lo que estoy viendo es una relación entre la razón de omega d y omega n al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1. Es decir, es la respuesta, pues la ecuación de un círculo de radio 1, ¿ya? Entonces lo que estoy viendo, según la razón de amortiguamiento, ¿cómo es la razón entre estos dos? Entre la frecuencia natural y la frecuencia amortiguada. Y si nosotros decimos que llegamos a amortiguamiento, este ya es alto, es de un 20% de amortiguamiento, estábamos hablando de 0.2, eso es 20% de amortiguamiento, y yo le estoy diciendo que nuestras estructuras tienen 0.05, típicamente las estructuras de hormigón armado, estructuras de acero un poco menor, un 2% de amortiguamiento, es decir, 0.02, estamos acá, cercano. ¿Qué es lo que vemos? Que la razón entre el TN y el TD es casi 1. ¿Ya? Y por eso nosotros tendemos a hablar indistintamente de frecuencia natural y frecuencia amortiguada, porque la relación entre uno y otro es muy cercana, ¿ya? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el amortiguamiento sí te produce un cambio en la respuesta, ¿ya? Cambia cuál es la frecuencia con que va a vibrar el sistema. Ya no va a vibrar con omega n, va a vibrar con omega d, ¿ya? Eso es algo que tiene que tener claro y que se tiende a olvidar con el tiempo, y cuando uno sale y trabaja en oficina o trabaja en el diseño, uno ve que uno tiende a mezclar esto y habla siempre de la frecuencia natural, nunca habla de la frecuencia amortiguada del sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta acerca de esto? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, veamos lo que estábamos hablando del decremento logarítmico. ¿Y qué es el decremento logarítmico? Simplemente es cómo nosotros podemos relacionar de alguna forma cuánto es el descenso o la reducción de la amplificación que hay en la amplitud entre un pico y otro con respecto al amortiguamiento. ¿Qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Ya?
obviamente nosotros sabemos cómo relacionarlo directamente, pero digamos que tenemos experimentalmente estos datos. Entonces uno tiene cuánto reduce un sistema en el que yo lo deformé y lo suelto y dejo que él vibre libremente y empiezo a ver que empieza a decrecer en el tiempo la amplitud de la respuesta del sistema. Entonces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué pasa acá? Entonces lo que nosotros tenemos es que entre un pic y otro pic va a haber un descenso, en el pic siguiente va a haber un descenso y nosotros sabemos que entre este pic y este pic el tiempo está dado y este D, la frecuencia, es el periodo amortiguado del sistema, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si en T1 ocurrió el primer pic, nosotros sabemos que el siguiente pic va a ocurrir ¿en cuánto? Va a ocurrir simplemente en lo que nosotros conocemos T2, va a ser T1 más TD. Es decir, el tiempo 1 más un periodo natural. Y como nosotros sabemos que este TD es 2pi partido por omega d, que sería 2pi partido por la frecuencia amortiguada del sistema, nosotros ya tenemos la respuesta en un pic y al pic siguiente. Si nosotros vemos esto en función de nuestra respuesta de amplitud, ¿verdad? Por un coseno de omega d de t menos phi, ¿qué pasaría acá si nosotros vemos la respuesta en el pic? ¿Qué le pasa al coseno? Entonces, vamos a preguntar al azar, Carlos Aravena, ¿qué pasaría con el coseno de esta en cada uno de estos picos? ¿Cuánto vale? Si me puedes responder. Eh, En el pic, ¿cuánto vale el coseno? sí. ¿Vale 1 o no? No. Exactamente, 1. Ah. Muchas gracias. De nada. Son fáciles mis preguntas, no se preocupen. No voy a poner a nadie en aprieto. Entonces, lo que tenemos es que el coseno es igual a 1, ¿ya? Por lo tanto, lo único que queda es la amplitud. Entonces, veamos en tiempo igual a 1, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente que U en T1 va a valer, si es un punto ρ por E elevado a la menos beta, omega n de T1, ¿ya? Y en T2, porque sabemos que el coseno va a ser igual a 1, ¿ya? En el caso de T2, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a valer ρ por E elevado a la menos beta, omega n, y aquí reemplazamos T1 más TD, que va a ser el periodo, y de nuevo multiplicado por 1, ¿ya? Entonces ahora nosotros podemos decir cuál es la razón entre uno y otro del sistema. Entonces, si nosotros hacemos la razón de UT1 dividido por UT2, ¿verdad? Tiempo 1 partido por tiempo 2, ¿qué vamos a tener? Los ρ se van a eliminar y nos queda simplemente E elevado a la menos beta, omega n de T1 partido por E elevado a la menos beta, omega n de T1 más TD. ¿Y cuánto da esto? Vamos a ver que el T1 con el T1 se van y me queda simplemente E elevado a menos beta omega n de TD. ¿Y por qué pasa a ser positivo? Simplemente porque está abajo y nosotros sabemos que la división 1 es igual a E elevado a la menos, entonces nos va a quedar menos por menos más. Y por eso queda omega n de TD. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? En este caso, como aparece acá, nosotros tenemos que nuestra razón queda igual a menos a E elevado a beta omega n de t. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Podemos reemplazar cuánto vale TD. Ya lo habíamos visto, que TD es igual a 2pi partido por omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. Entonces, ya que esto es 2pi partido por omega b, que me había saltado ese paso,
¿ya? Y omega d es omega n raíz de 1 menos beta al cuadrado. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con el omega n? Se va a ir con el omega n que está arriba y nos va a quedar simplemente 2pi de beta dividido por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. Entonces tenemos que toda la parte de arriba va a ser solo función de el nivel de amortiguamiento que tiene el sistema. Entonces por eso era lo que nosotros hablábamos, que cuánto decrece va a ser solo función del nivel de amortiguamiento que tenga el sistema. A mayor amortiguamiento, mayor decremento que va a tener nuestra amplitud en cada uno de estos pasos. Y obviamente, nosotros también como civiles sabemos que es lo que queremos, el mayor nivel de amortiguamiento posible, porque mientras mayor amortiguamiento, las amplitudes van a ir reduciéndose rápidamente con el tiempo, ¿ya? Entonces nuestra estructura va a vibrar menos, por lo tanto el valor máximo de la amplitud que va a tener también va a ser menor, y por lo tanto nuestra estructura va a tener a menor desplazamiento, menor demanda a la cual va a estar sometida, y por eso también buscamos un nivel alto de amortiguamiento. Obviamente en estructuras normales tenemos un 5% que es alto para estructuras, pero podemos llegar a un 10, a un 15 con sistemas de amortiguamiento adicionales sobre el sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahora que el decremento, si lo que vamos a hacer, vamos a simplemente aplicar el logaritmo natural del sistema. Entonces, si le aplicamos un logaritmo natural a la razón, ¿qué va a pasar? Va a salir fuera lo que está arriba de la exponencial. Entonces nos queda, y esto es lo que nosotros llamamos como decremento logarítmico, va a ser este valor, que es el logaritmo natural de la razón entre 2pi consecutivos, igual a 2pi beta partido por 1 menos beta al cuadrado. De nuevo, si nosotros estamos hablando de estructuras pequeñas, de estructuras con amortiguamientos pequeños o bajos, nuestra respuesta va a hacer que nosotros podamos llevar a una aproximación que el decremento logarítmico de nuestro sistema que estoy mostrando ahí abajo va a ser cercano a 2pi beta. Podemos linearizar el problema y simplificarlo, ¿ya? No teniendo el 1 menos beta al cuadrado. Simplemente damos la razón que para amortiguamientos bajos, nosotros sabemos que la raíz de 1 menos beta al cuadrado va a ser cercano a 1, por lo tanto, la aproximación es acorde. Mientras mayor es el amortiguamiento, menor va a ser nuestra relación entre uno y otro. Y lo vamos a ver gráficamente en un segundo, cómo estas dos se separan uno con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente tenemos el decremento, como va variando con el tiempo. Tenemos que nuestra amplitud, si hay un solo pic de amplitud entre un tiempo y otro, vamos a tener el decremento logaritmo, va a ser 2pi beta partido por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. ¿Qué pasa ahora si hacemos varios pic? Es decir, decimos que queremos saber cuánto es el decremento entre T1 y 3TD, ¿ya? T1 más 3TD o NTD. Entonces, veamos aleatoriamente a alguien, Cristian Martínez, ¿qué le pasaría a Rho? ¿Cómo variaría una vez que aplicamos el logaritmo natural? ¿Cómo quedaría escrito? Cristian, ¿estás? ¿O lo perdimos? ¿Puede alguien más? Veamos el que está después de él. César Díaz. ¿Qué le pasaría al decremento logarítmico? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiaría el decremento logarítmico si ahora en vez de hacer en un pic consecutivo, como aparece acá en el gráfico,
dijéramos, vamos a hacer en T1 y quiero saber cuánto debería ser el decremento logarítmico después de 1, 2, 3 pic. Sería como un decrecimiento asintótico. Sí, pero la ecuación que está acá abajo, ¿cómo variaría? Imagínate que ahora tenemos 3 pic. ¿Qué va a cambiar acá? Va el TD, ¿qué va a aparecer? Son 3 pic. ¿Qué aparecería delante del TD? Si son 3 pic. Estaría los 3 tiempos, en el fondo iría disminuyendo T1, exacto, tendríamos T1 más 3 TD, ¿verdad? Sí. Ya. Y eso significaría que acá arriba quedaría un 3. Siempre. Por lo tanto, ¿qué pasaría acá? ¿Qué quedaría acá arriba finalmente? Iría aumentando claro. Iría multiplicándose el decremento. El delta. El delta. Entonces, al final lo que nos quedaría es, dependiendo del número de pic que nosotros estemos viendo, simplemente lo que vamos a ver es n veces este ρ. ¿Ya? Muchas gracias, César. No. Entonces lo que tenemos es que el logaritmo natural de u sub i partido por u sub i más n pic va a ser simplemente n veces td, ¿verdad? Y lo que nos va a quedar al aplicar el logaritmo natural es n beta omega n de td, y esto es igual a n por 2 pi beta partido por la raíz de 1 menos beta al cuadrado. Y eso es igual a n veces el decremento logarítmico de un pic, entre un pic y otro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia y por qué nosotros hacemos esto? ¿O cuál es la aplicación de poder encontrar una relación entre cuánto disminuye una amplificación con respecto al nivel de amortiguamiento? Es para poder determinar cuáles son las propiedades dinámicas de un sistema. Entonces, imagínense que nosotros tenemos una estructura en la cual no conocemos cuál es el nivel de amortiguamiento, pero nosotros sí podemos instrumentar esa estructura y sí podemos grabar cuánto vale el desplazamiento que le ocurre a la estructura en cada uno de los pics. Ahora la dificultad es cómo deformamos esa estructura, la soltamos y la dejamos vibrar libremente. Existen opciones. Hay lo que se llama pullback, que es un ensayo en el cual uno toma una estructura, se amarra con un cable, se tira con algún elemento que podría ser un gato o podría ser incluso un auto, en el cual se le da una pequeña deformación. Obviamente la estructura no tiene que ser muy grande y el auto tiene que ser bastante grande. Deformamos y se suelta y se deja vibrar libremente la estructura. Y a partir de esto nosotros podemos encontrar cuál es el nivel de amortiguamiento que tiene el sistema. Entonces veamos un ejemplo. Antes de eso, lo que nosotros veíamos era la razón entre el nivel de el beta, ¿verdad? Para betas pequeños, cómo podíamos relacionar entre la aproximación del decremento logarítmico, que en nuestro caso íbamos a hablar de 2 pi beta, y nuestra relación completa, que es 2 pi beta raíz de 1 menos beta al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, del 1 menos beta al cuadrado. Y nosotros vemos que hasta valores cercanos al 15, 20%, que es lo que estoy marcando acá, ¿verdad? La línea o representación lineal o la representación real del decremento logarítmico no difieren mucho, o la diferencia o el error de usar uno con respecto al otro no es muy grande. Y por lo tanto nosotros podíamos aproximar nuestro decremento logarítmico simplemente como 2 pi beta. Entonces, si uno sabe entre que una estructura vibra un pic y el pic siguiente, y yo tengo los valores, hago la división de esto, calculo el logaritmo natural, después lo divido por 2 pi, tengo inmediatamente cuál es el nivel de amortiguamiento que tiene mi sistema. Entonces me permite decir, obviamente esto es un sistema de un grado de libertad, ¿ya? Una aproximación de un sistema de un grado de libertad simple, en el cual vemos solo una forma de vibrar del sistema. Ahora podemos hacerlo con la ecuación completa. Es simplemente una derivación algebraica. Entonces nosotros podemos llevar nuestro sistema
que tenemos en función de beta, despejar el beta y dejar todo en función del decremento logarítmico, que es lo que haríamos experimentalmente, saber cuánto disminuye la respuesta de nuestro sistema en un delta de tiempo. Entonces, si tenemos nuestra ρ del sistema es igual a 2 pi beta partido por la raíz de 1 menos beta al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar el cuadrado de esto. Entonces elevamos al cuadrado y nos queda el decremento logarítmico al cuadrado es igual a 2 pi al cuadrado menos beta al cuadrado partido por 1 menos beta al cuadrado. Entonces pasamos el 1 menos beta hacia arriba, ¿verdad? Sacamos factor común, llevamos todo lo que está en beta al otro lado, sacamos factor común de este beta afuera y pasamos dividiendo. ¿Y qué nos queda? Simplemente que beta, ahora lo podemos escribir, es igual al decremento logarítmico partido por 4pi al cuadrado más el decremento logarítmico al cuadrado, el delta. ¿Ya? Entonces tenemos que podemos escribir simplemente nuestro beta en función del decremento logarítmico. ¿Ya? Y obviamente acá lo que habíamos hecho antes era simplemente dejar estos 4pi al cuadrado y la raíz cuadrada nos queda esto si este valor del decremento logarítmico es pequeño. ¿Ya? Si la razón entre uno y otro es cercano a 1, es decir, no va a haber mucha variación entre pic y pic, lo que pasa acá es que este valor del decremento es pequeño, por lo tanto esto tiende a ser la parte de abajo 4pi al cuadrado y la raíz cuadrada de eso es 2pi. ¿Ya? Simplemente. Entonces veamos un ejemplo. Si tenemos para un sistema amortiguado en estado de vibraciones libres, lo que le decía, tenemos nuestra estructura, la deformamos de alguna forma, le ponemos algún tipo de instrumento, ¿verdad? Que veríamos, hay distintos tipos de instrumentación que podríamos hacer para determinar esto, y dejamos vibrar libremente la estructura. Y vemos que durante el tiempo va decreciendo la respuesta de nuestro sistema. Entonces nosotros sabemos que la amplitud entre un pic y otro pic decrece a un 80%. Es decir, hay una reducción. Si antes valía 1, después vale 0,8 y así sucesivamente en el sistema. Entonces, por lo tanto, la razón entre el pic inicial y el siguiente lo podríamos evaluar como 1 partido por 0,8, eso da igual a 0,25, y si calculamos el logaritmo natural de eso, vamos a encontrar un valor de 0.22314. ¿Ya? Esto es simplemente porque estamos en clase, ponemos hartos decimales. ¿Ya? En ingeniería uno tiende a usar menos decimales por simplificación. Entonces nosotros sabemos, nuestra ecuación ya la habíamos determinado anteriormente, ¿verdad? Acá, que habíamos dicho que beta la podíamos representar como el decremento logarítmico, la raíz de 4pi al cuadrado más ρ del decremento logarítmico al cuadrado, ¿ya? Y finalmente, si reemplazamos ahora nuestro decremento, que era 0.22314, dentro de nuestra ecuación, llegamos finalmente a 0.00355. Esto quiere decir un beta de alrededor de 3,6%. Para ser concisos, 3.55. ¿Ya? Ese es el porcentaje o la razón de el porcentaje de nuestro sistema amortiguado. La razón sería 0.0355. Y es lo que nosotros estábamos hablando de nuestras estructuras que están entre un 1% y un 5% de amortiguamiento naturalmente sin sistemas de amortiguamiento. Cuando tenemos mayores sistemas de amortiguamiento, podemos aumentar esto un poco más, a un 15, a un 10%, no más allá. Un 10% es un valor cercano que uno puede lograr de buena forma con sistemas de amortiguamiento como diagonales o algún otro sistema de amortiguamiento en nuestro sistema. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Milvis, ¿sí? ¿Tienes una duda?
Sí, profesor. O sea, más que una Cuéntame. duda, quisiera como que me aclarara un poquitito. Esta misma, no sé si puede alejar un poquitito para ver, para leer un poquito el ejemplo, si puede alejar un poco la pantalla. ¿Sí? Ahí. Ya, sí, este mismo beta para sistema amortiguado, podemos sacarlo para los ejemplos de los ejercicios que nos dio, de la tarea que nos envió la semana pasada, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que no van a tener un número porque los valores son letras, los que yo les pasé, no tienen números implícitos. Ya, pero en Entonces, no caso sé de que cuál. hubiesen esos números implícitos, a esos mismos ejercicios se le puede aplicar este tipo de sistema y se puede calcular el beta. Sí, lo que pasa es que el beta te va a salir natural porque como tú tienes todos los valores, vas a tener C, vas a tener la masa, vas a tener la rigidez, lo puedes calcular directamente, porque tú sabes que beta es C partido por C crítico, y C crítico es 2M Sí. por omega n, ¿ya? Entonces, te Ya, sale directo. No tienes que ya, hacer esto. perfecto. Esto es cuando tú lo ves en forma experimental, ¿ya? Obviamente este es el desarrollo teórico de cuánto vale el decremento teóricamente si nosotros tuviéramos un sistema de un grado de libertad con amortiguamiento. ¿Cuánto decrece? ¿Ya? Entonces, esto simplemente Ya. lo que te dice es que si yo tuviera una estructura que cumple esto, yo podía relacionar cuánto es el decremento que ocurre entre un pic y otro con respecto a su nivel de amortiguamiento. Ya, perfecto. Ya me queda claro. Muchas gracias. Genial, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a ver un par de minutitos para ingresar el siguiente tópico y vamos a parar ahí para ver la clase de que vamos a empezar a ver el viernes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar? Antes de ingresar en la clase del viernes, nosotros podríamos ver cuánto es la energía disipada en cada uno de estos ciclos. ¿Y de qué va a depender la energía disipada? Va a depender de la amplitud a la cual llega. Entonces, cuando nosotros veíamos inicialmente nuestro sistema amortiguado, nosotros decíamos que la energía disipada del sistema, ¿cuánto iba a ser? Iba a ser el área en la curva. Entonces, déjenme volver. Un segundo. Lo que tenemos ahí. Entonces, nosotros diríamos, ¿cuánto vale la energía disipada en un ciclo o en un ciclo de histéresis de nuestra respuesta? Va a ser el área encerrada por estas curvas, que va a ser la fuerza de amortiguamiento partido en función del desplazamiento que ocurre en el sistema. ¿Y cómo es esta respuesta? Nosotros habíamos dicho que esta respuesta era, veamos a alguien para bajar un poco, Fernando Bustamante. ¿Cómo sería esta respuesta? ¿Te acuerdas que teníamos, es un círculo, es una elipse? Fernando, ¿estás ahí? Sería elíptica, ¿no, profe? Sería una elipse, perfecto. Entonces nosotros podríamos decir inmediatamente, muchas gracias Fernando, entonces nosotros podríamos decir directamente que nuestra área va a ser el área de esta elipse. ¿Y cuáles van a ser las propiedades? Si se acuerdan que si nosotros queríamos calcular el área de un círculo, nosotros sabemos que es en función del radio y pi al cuadrado, mientras que si nosotros tenemos el r al cuadrado, ¿verdad? Del radio al cuadrado por pi de nuestra estructura. Y si nosotros queremos encontrar ahora para nuestro sistema, tendríamos que encontrar cuál es el área de la elipse. Nosotros sabemos que el área de la elipse depende de el radio mayor y el radio menor del sistema, ¿ya? Entonces nosotros
sabemos que en un círculo es pi r al cuadrado, mientras que en una elipse es el área menor, el radio menor por el radio mayor por pi. ¿Y qué es lo que tenemos acá abajo? Si se acuerdan, en nuestra elipse, que nosotros vemos, para un ciclo asumamos que tenemos el mismo ρ durante ese periodo, ¿verdad? En un sistema, f de d y u del desplazamiento, vamos a llegar al pic máximo, la velocidad es cero, cuando estamos en el desplazamiento cero, la velocidad es máxima. ¿Y cuánto es la velocidad? Nosotros sabíamos que esto es coseno, por lo tanto va a ser en seno y va a ser simplemente el ρ por omega n, ¿ya? Entonces va a ser el u máximo al cual llega el sistema por el omega amortiguado del sistema, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la fuerza es simplemente la velocidad por la razón de amortiguamiento. Entonces nosotros podemos determinar que este punto máximo, la fuerza máxima va a ser ¿qué? Va a ser simplemente la fuerza de amortiguamiento es C por la velocidad máxima que ocurre en ese pico. Y nosotros sabemos que esto es simplemente omega d, que sería la derivada por u máximo. Y nosotros sabemos que este punto es u máximo. Por lo tanto, ¿cuánto vale el área de esta elipse que se está formando acá? Nos daría el área completa, va a ser el radio menor por el radio mayor por pi. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Que tenemos pi por c por omega d por u máximo al cuadrado, porque es el radio mayor de uno, va a ser un máximo, y el radio mayor del otro. ¿Y aquí qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que obviamente tengo el periodo, la amplitud es constante durante este ciclo, ¿ya? Pero en realidad que sabemos que este periodo va reduciéndose a medida que nuestra estructura va vibrando. Entonces nosotros podemos ver esto en forma física, sabemos que hay un ciclo, y de esta forma viendo la respuesta de fuerza versus desplazamiento, o lo podríamos hacer directamente calculando la energía, sabiendo que nuestro sistema vibra, ¿verdad? Con una cierta, asumiendo que nuestra respuesta está dada, como tengo acá, por un máximo por el seno de omega d, que podría ser un máximo por el coseno de omega d, dependiendo de cómo nosotros queramos ver esto. Nosotros sabemos que el máximo va a estar con la derivada. Obviamente aquí lo que estoy solo asumiendo es que esta reducción es tan pequeña que la puedo omitir. Es simplemente para entender cuánto es la energía que estoy disipando en cada uno de estos ciclos, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos es que ahora yo puedo calcular cuánto vale esta derivada en este ciclo de histéresis, ¿ya? Entonces yo puedo llevar que la energía va a ser la fuerza, que es C por la velocidad, por el delta de desplazamiento que ocurre, ¿ya? Pero puedo escribir esto en función, llevando el du, dividiéndolo por dt y multiplicando por dt, como aparece acá, y lo puedo llevar a escribirlo en función de C por u punto al cuadrado por dt, ¿ya? Que esto es la energía cinética que nosotros sabemos del sistema, entre 0 y un periodo, ¿ya? Y obviamente, como si yo asumo que todos los cuadrantes son iguales, puedo dividir esto en 4 y hacer la integral entre un solo cuadrante del sistema, o un cuarto del desplazamiento, y con lo cual nos queda la integral, resolviéndola, queda pi por c por omega d por u máximo al cuadrado, que es el área que habíamos visto anteriormente y es lo que nosotros esperábamos obtener físicamente, que es este área, ¿verdad?, del elipse. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, hay o sea, no como de lo que acaba de ver, pero esto igual lo puedo usar como para el ejercicio. ¿En qué La sentido? parte de, por ejemplo. Es que No, como en la algún... integral de energía disipada, como tal. Porque igual en teoría no la habíamos visto antes, pero Pero ¿para qué la querría? porque, por ejemplo, en la parte B,
si yo quiero hacer el análisis con energía, Ah, podría sí, hacerlo. perfecto. Sí, 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 sí. Exactamente. Lo puedes hacer con energía. Sí, no, no había Ah, ya. entendido tu pregunta, pero sí. Por eso yo decía al principio, cuando me preguntaban sobre la tarea, el ejercicio B, lo puedes hacer de todas las formas. Puedes hacer con energía, lo puedes hacer con trabajos virtuales, que también es sencillo porque genera la deformada de tu estructura, y después dice qué pasa si hay una deformada adicional, y tú sabes que el trabajo va a ser cuánto rotó o cuánto se desplazó por la fuerza que estaba aplicada en ese punto. Por lo tanto, vas a aplicar tus puntos en cada uno de los elementos. En el del amortiguador va a ser de este lado, para la placa va a ser de acá, y para el resorte va a ser al medio. Entonces es mucho más fácil si lo ves a través de trabajos virtuales también, ¿ya? O si lo quieres ver, como tú dices, a través de energía, también lo puedes hacer sin ningún problema. Orlando, ¿tienes una consulta? Profesor, me parece que había indicado para este gráfico que estamos viendo ahora. Disculpa, no te escucho bien. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? ¿Me escucha ahora? Sí, ahí se escucha mejor. Sí. Que me parece que este gráfico que estaba viendo ahora, ¿Sí? nos había comentado en algún momento que en la práctica parte de esa área o parte de ese gráfico o sea, no es real, por decirlo así, o sea, no es aplicable teóricamente, me parece que es la parte inferior del gráfico. Es cierto, si mal no recuerdo. Yo creo que es de otro. No, lo que estás acá viendo es la energía disipada, nada más. Lo que puede ser es que aquí estoy viendo solo la respuesta del amortiguador. En la realidad esto está inclinado, y la elipse, cuando uno ve la fuerza total del sistema, la elipse está rotando con respecto a una diagonal que tiene que ver con la rigidez que tiene el sistema. No sé si a eso te respondes, pero la energía es esa, y lo único que la diferencia es que esto yo estoy asumiendo que no hay reducción de la amplitud durante el ciclo, ¿ya? Que es una aproximación simple, que no hay una reducción, pero todo el área existe. Tú tienes ese desplazamiento. Perfecto. No sé si Sí. ahí resuelve tu consulta. Muchas gracias. Sí, no, perfecto, gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Otra pregunta respecto justamente a la intervención anterior que hablaba quizás del método de energía para el ejercicio B. ¿Cómo vemos en ese caso la fuerza de amortiguación? O sea, ¿cómo la incluimos dentro de la ecuación de energía? Tienes que calcular cuánto es la energía disipada en el sistema en un ciclo para que haya balance, porque la energía tiene que mantenerse. Entonces tú tienes la energía cinética de todo el sistema, también tienes la energía que te está produciendo tu amortiguador, y la energía que está produciendo está dada por la integral que aparece acá, que tú sabes que es fuerza por desplazamiento, y tienes que ponerla en función de esto. En este caso vas a tener una fuerza y vas a tener un desplazamiento dado en ese resorte que va a estar en función del teta, que va a ser cuánto baja. Pero es un poco más complejo. Yo no recomiendo ir por esa energía. Si quieren hacerlo por trabajo virtual es mucho más fácil, porque la fuerza es la fuerza y el trabajo virtual es indistinto. Cuando lo ves por energía, tienes que tener la energía cinética, la energía potencial del sistema, y adicionalmente tienes que sumar la energía que está disipando el sistema por amortiguamiento. Por lo tanto, es mucho más fácil verlo por principio de D'Alembert o a través de principio de trabajos virtuales, porque al final la fuerza de amortiguamiento es una fuerza adicional y tienes que calcular cuál es el trabajo virtual producto de esa fuerza, dado un desplazamiento virtual ρ. ¿Sí? Me surgió una duda respecto a eso, que según yo uno no puede ocupar el principio de energía cuando tiene amortiguamiento, o sí se puede. Lo que pasa es que energía es cuando lo que nosotros vimos en clase es para sistemas
conservativos, que no disipan energía, como tú bien dices, ¿ya? Pero tú sí puedes ocuparlo. La extensión de eso es cuando hay disipación de energía. Y lo que te va a pasar es que el sistema, la energía total, tiene la energía que está de nuestro sistema elástico, ¿verdad? Más la energía que se va disipando en el sistema. Entonces, si tú sumas toda esa energía, se mantiene la energía, pero una cambió, ¿ya? Por eso era la pregunta de un estudiante que quería hacerlo, que estaba viendo por energía, si se podía hacer. Sí se puede. Yo no le recomiendo porque lo que nosotros vimos en clase era solo para sistemas conservativos. ¿Se puede extender a sistemas no conservativos? Sí, pero lo que nosotros vimos en clase es para sistemas conservativos. ¿Ya? No sé si ahí responde o clarifica tu duda, Camilo. Sí, sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Entonces lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase es qué pasa con el amortiguamiento, pero cuando tenemos roce en el sistema, como podemos ver acá. Y aquí lo que vamos a ver es que la respuesta cambia un poco, porque nosotros sabemos que el roce siempre va en sentido contrario al desplazamiento. Y por lo tanto vamos a ver que el roce y la fuerza depende de la velocidad o la dirección en que vaya la velocidad de nuestro sistema. Nosotros sabemos que cuando nosotros estiramos y dejamos suelto, esto siempre va a ir con velocidad en esa dirección y por lo tanto el roce siempre va a ir en sentido contrario. Cuando se mueve en el otro sentido, ¿verdad? El roce va a ir en sentido contrario, que va a ser cuando la velocidad va en esa dirección. Entonces vamos a ver cómo escribir nuestro amortiguamiento de Coulomb en dos partes según la velocidad, ¿ya? Para ver que la fuerza va en uno y vamos a tener que nuestra respuesta va a estar segmentada por partes, ¿ya? Va a ser un poquito distinto a las respuestas que hemos visto para sistemas con amortiguamiento lineal. Para amortiguamientos con roce cambia un poco, ¿ya? ¿Alguna otra duda o consulta? Lo que vamos a hacer, les voy a colocar, no sé si hoy día o ya sería el viernes, una tarea que es simple, que lo que vamos a hacer es analizar con las respuestas que ustedes ya tienen de un oscilador de un grado de libertad con amortiguamiento, crítico, subamortiguado y sobreamortiguado, ver con condiciones iniciales cómo son sus respuestas, plotear estas respuestas en el tiempo para ver cuál es cómo vibra el sistema, ¿ya? Para que entiendan de mejor forma cómo hay una influencia en el nivel de amortiguamiento en la respuesta del sistema, ¿ya? Nada muy complejo, pero porque les permita jugar, si ustedes quieren, cambiando el amortiguamiento, cambiando las condiciones iniciales y viendo cómo ocurre la respuesta. Y para eso van a poder escribirlo en MATLAB o en Excel, en donde quieran ocupar, ¿ya? Dependiendo cómo haya la entrega de hoy día de la tarea, vamos a ver cuándo colocamos esta próxima tarea, si hoy día o el viernes, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profesor, esta clase, el capítulo 3, no lo he subido con las notas. No, porque voy a esperar a terminar, pero puedo subir hasta lo que vi hoy día. Por eso, dependiendo de si... que siempre espero a terminar todo el capítulo y ahí subo en una sola vez para no subirlos segmentados, ¿ya? Pero voy a subir los apuntes por lo menos hasta esta parte que es sin roce, ¿ya? Si es que hay tarea para hoy día. Entonces, si tienen alguna dificultad o si saben de algún alumno que tenga dificultad para conectarse o bajar las clases, por favor que me mande un mail para poder referirlo al jefe docente para ver cómo lo pueden apoyar para mejorar y pueda seguir las clases. Espero que ninguno de ustedes haya tenido problemas, hayan escuchado fluido, que no se haya visto entrecortada la señal. Si ocurrió algo de esto durante la emisión, por favor me escriben un mail para ver cómo lo podemos solucionar para la próxima y que vaya de mejor forma, ¿ya? Y ahí veo según los mails si es cosa de
mi señal o es algo de la señal donde están ustedes que puede que la señal sea baja y no alcancen a ver. Y ahí dependiendo de eso, vemos si seguimos con cámara o reduzco, porque ahí reduce aún un poco más lo que se manda de imagen. Pero creo que un poco que me vean, aunque sea gesticular ciertas cosas, ayuda a la clase. ¿Ya? Entonces, espero que tengan una buena semana, que sigan cuidándose y respetando lo que nos indican las autoridades de distanciamiento social para poder ayudar de alguna forma. ¿Ya? Que tengan una buena semana, cuídense junto a sus familias. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Bueno.